Rafael Grossi, además del director de la OEA, es hoy uno de los candidatos a secretario general de la ONU. Este reveló que Irán tiene 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. En 2 semanas, señores, podría llegar al 90% y fabricar más de 10 bombas nucleares. Grossi dijo que mantiene los contactos informales en Estados Unidos e Irán, con Estados Unidos e Irán, y que las opciones incluyen diluir el material, exportarlo bajo supervisión de la OEA o un improbable operativo militar. También reveló que ha recibido amenazas de muerte del régimen iraní. Pregunta ya de una vez para el doctor Humberto Salazar sobre el peligro de la proliferación nuclear. Grossi advirtió que el mayor peligro no es solo Irán, sino que otros países, incluyendo miembros del G7, doctor, reconsideren la autocontención nuclear ante la innecesidad, más bien la inestabilidad global que se está presentando. ¿Qué tan real, doctor, es el riesgo de una nueva carrera armamentística nuclear y qué países podrían cruzar el umbral nuclear en los próximos años si Irán no es detenido? Pues Grossi plantea ser ahora el secretario general de la ONU. Es de nacionalidad argentina. Es aparte un personaje muy respetado a nivel internacional. Hay informes bastante positivos de lo que ha sido su trabajo y es una de las personas que le ha dado seguimiento al tema del enriquecimiento de uranio hasta el nivel de 93%, que es donde debe llegar generalmente el uranio, para que sirva para usos militares. Él es testigo de los impedimentos que ha tenido la OEA para supervisar que fue uno de los acuerdos que hizo Irán con el gobierno de Barack Obama a través de Hillary Clinton en los años cuando Obama era presidente. También hizo un acuerdo de no proliferación, de no desarrollo de una bomba nuclear con el gobierno de Joe Biden. No hubo ese acuerdo porque no lo permitió el presidente Donald Trump en lo que fue su primera presidencia. Y ahora, entonces, todo el dinero, eso es lo que se dice en Estados Unidos. Se dice en Estados Unidos que todo el dinero que le liberó Barack Obama, que se habla entre 18.000 y 25.000 millones de dólares a Irán, que estaba retenido por las sanciones que le impuso la ONU por el mismo tema del desarrollo de armas nucleares, pues eso está prohibido. Es decir, hay un acuerdo internacional a través de las Naciones Unidas de no proliferación de armas nucleares. ¿Por qué? Porque la cantidad de bombas nucleares que existen en el mundo destruyen el planeta, destruyen la civilización. O sea, se acabó el tema. No puede haber una guerra nuclear. No puede haber una guerra nuclear e incluso después que Estados Unidos usó dos bombas nucleares para finalizar la Segunda Guerra Mundial, se llegó a la conclusión, a pesar de que llegó la Guerra Fría, ha habido guerras, de que la humanidad no podía darse el lujo de provocar una guerra de este tipo. Y en principio solamente tenían bombas atómicas, la URSS, la Unión Soviética, Unión Soviética y los Estados Unidos. Posteriormente China se agregó a este club. Tienen bombas atómicas, a ver si hago un ejercicio de memoria, tiene bomba atómica el Reino Unido, tiene bomba atómica Francia, tiene bomba atómica Pakistán, tiene bomba atómica también Corea del Norte. Corea del Norte y tiene bomba atómica India. Puede quedárseme alguno, pero son 7 u 8 países los que tienen bomba atómica y entre todos se pusieron de acuerdo. ¿Turquía no tiene bomba atómica? ¿Quién? Turquía. No. Esos países se han puesto de acuerdo en no proliferar, no aumentar ese arsenal atómico. Es más, se habla de que incluso la existencia de esos arsenales atómicos entre las grandes potencias del mundo, en este caso China y en los Estados Unidos, primero la URSS contra los Estados Unidos, es lo que ha impedido que haya guerras importantes. Lo que hay en este momento son guerras regionales. No ha habido otra guerra mundial. Si hay otra guerra mundial, podría haber un desastre atómico. ¿Existe la posibilidad de que un país destruya a otro? Totalmente cierto. ¿Qué pasa con Irán? Que Irán tiene un régimen que ha sido muy irresponsable. Desde el año 79, cuando llegan al poder los ayatolás, eso es una monarquía religiosa.
solamente 2 ayatolas y ahora viene el tercero, el hijo de este que nadie lo ha visto. Perfecto, pero ¿cuál es el planteamiento? Muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Entonces, si es muerte a Estados Unidos y muerte a Israel y usted tiene una capacidad de misiles, de poner una cabeza atómica y mandarla hacia Europa y hacerle estallar, entonces vamos a detenerlo. ¿Qué ocurre? No quieren siquiera que haya inspecciones de las Naciones Unidas. ¿Dónde está eso que dice el candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas? Debajo de tierra. Todo eso está en aquel lugar que se bombardeó cuando la primera guerra entre Israel e Irán. Ahí está, debajo de tierra. Y está debajo de tierra y hay que rescatarlo. Y Estados Unidos no va a intentar, ni nadie va a intentar meterse ahí en una cueva a tratar de buscar lo que es muy difícil de encontrar. Ni siquiera Irán está haciendo eso. Para entrar ahí tiene que ser un acuerdo con el gobierno iraní. Y ese es el centro de la guerra. Es bueno que lo diga él, que es un experto, de que en 10 días tenía 12 días, 15 días, un mes, 2 meses, lo que sea, que estaba en capacidad de construir 10 bombas nucleares. Un régimen como el que tenemos, que estamos mirando, un régimen que ejerce la piratería donde quiera. Yo quiero saber si es seguro para el mundo que tenga armas nucleares. Yo creo que Estados Unidos e Israel están haciendo un gran servicio a la humanidad impidiendo eso. Bien, Freddy Aguas Vivas. Grossi ha dicho, ha revelado que Irán lo ha amenazado de muerte y que vive ahora con guardaespaldas. También dijo que Irán culpó a la OEA y a él personalmente por la muerte de científicos nucleares durante los bombardeos de Estados Unidos en 2025. Desde su perspectiva, Freddy, la crítica política de Trump e Israel, ¿cómo valora estas amenazas que está presentando Grossi en este sentido? ¿Es Irán un régimen que recurre al terrorismo de Estado contra funcionarios internacionales? Mira, desde que se hicieron las medidas, se buscó un método de medición. Tú tienes que las mediciones tienen que ser con igual rasero para tú hacer comparativos. Tú no puedes usar una vara para medir una cosa y otra vara diferente y mucho más larga para medir otra. Y yo te digo esto porque este señor Grossi ahora de repente se destaca con unas declaraciones que pudo haberla dado hace 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Pero este señor está en campaña proselitista porque quiere ser secretario general de las Naciones Unidas. Y en esa campaña proselitista está tirando acusaciones estridentes, sonoras, agradables al oído de todo el mundo, impedir que un Estado terrorista como Irán tenga bombas nucleares. Y yo tengo el doble rasero para las mediciones, porque pregúntenle a ese señor cuántas veces entró a Israel en el periodo que estuvo siendo jefe de la OIE, esa vaina. Pregúntale cuántas veces le permitieron entrar en Israel ahí. Israel es un estadito chiquitico de 14 pulgadas de tierra. Y no permite que nadie entre a supervisarle su plan nuclear, su capacidad nuclear, su almacenamiento nuclear. Nadie. Estados Unidos es su principal aliado, no, su papá apoyador que le da todo lo que tiene Estados Unidos a Israel. Y Estados Unidos no entraba a Israel a supervisar el almacenaje de bombas atómicas que tiene. El uranio, enriquecido hasta el 60%, puede ser utilizado para fines comerciales, electricidad, muchas cosas útiles, hasta medicina. Hasta ahí, hasta el 60%. Si usted lo lleva al 93%, usted tiene la posibilidad de convertir eso en armas nucleares, en ojivas nucleares. Ahora bien, que 2 semanas. 2 semanas es el periodo que tú podrías necesitar cuando se conjugan todas las, porque no es eso. Eso es otro mineral que hay que enriquecer para que el uranio, combinado con otro mineral, que ahora no tengo el nombre, no me dio tiempo a buscarlo, se convierta en un ente peligroso para la humanidad. Pero eso es un proceso larguísimo. El plutonio. Gracias, Humberto. Bien preparado en todo.
el plutonio, hay que buscar plutonio y ligar el plutonio. Pero ya no, en 12 días, sí, 12 días es el plazo en el que si tú tienes todos los ingredientes, tú vas a hacer una paella y tú tienes marisco y tú tienes todos los ingredientes y te dan, no, yo en media hora te hago una paella. Pero si tú tienes que salir a buscar todos los ingredientes para hacer la paella, tú estás 2 días. Entonces, ¿por qué yo le digo, este señor está haciendo declaraciones proselitistas, caerle bien a todo el mundo, para que las Naciones Unidas lo escojan como su secretario general? ¿Tiene las condiciones? Yo creo que sí. Una persona, primero es honesta, es una persona muy, muy preparada, pero responde a un plan de dominación. Responde, nadie está participando en el póker con las cartas limpias. Todos tenemos las cartas marcadas. Y entonces, uno apuesta por una vaina y otro para la otra. Pero de que todo el mundo está jugando un papel en este ajedrez mundial con este proceso que se ha desatado. Nunca debió haberse atacado a Israel en estos momentos porque no había ninguna razón para esa invasión que hizo Estados Unidos a Israel. No la había. Pusieron al mundo en ebullición, se enforforó, se desataron los conflictos del Líbano, está lo de Gaza, está lo de Siria. Entonces el mundo está ahora en ascuas. Eso es lo que se llama estar en ascuas en este momento. Y entonces, ¿por qué razón? Yo te voy a decir una cosa, para que tú veas dónde llega la mezquindad política. Ustedes vean que los políticos no sirven ni para taco de escopeta, decía mi abuela. ¿Por qué? O porque usted tiene a Michelle Bachelet ahí, una señora respetable, una señora con una mente muy abierta, muy, muy plural. Y una joya como Michelle Bachelet, honesta, transparente, que usted la está midiendo con 4 cacos de maco ahí. Entonces usted está poniendo a la humanidad en vilo, sin necesidad. Esa señora haría un papel brillante y sin embargo este señor es el que se está empujando para meterlo. Yo pienso que Israel no puede permitírsele que tenga bomba nuclear a Irán. No debe permitirse que Irán tenga bomba nuclear. No debe permitirse que se acentúe su capacidad de daño. Pero hay muchos países que tienen bombas nucleares sin necesidad de tenerlas. Hay muchos países. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo ya que ahorita lo vamos a tratar, pero para dar un ramplimazo porque se liga con esto. En Haití no han podido llegar 40 millones de dólares de ayuda, no han entrado a Haití. 40 millones de dólares. Ucrania pidió en esta semana 90 mil millones de dólares para atacar a Rusia y ya lo aprobaron a la velocidad de un rayo. Ha aprobado 90 mil millones de dólares y no aparece para Haití. 50 para matar a todos estos asaltantes. ¿Cómo se llaman las bandas esas? Los maguazó y demás, la gente de barbecue. Entonces, es que es un doble rasera, señores. Para una cosa somos esto y para la otra somos... No, señor, tenga coherencia. Freddy, antes de pasar a una pregunta de Humberto, un par de cosas. Lo primero es que el tema recursos, y tú lo sabes, es lo que inspira, es lo que hace que las cosas se muevan. Y aparentemente en Haití no hay recursos importantes, suficientemente importantes para esa gente hacer inversiones allí. Pero bueno. Pero que vayan a Ucrania para que tú veas el bojote cuarto que hay. Ahora, la mitad se lo roban, que la mitad se lo roba Zelensky. Simplemente una aclaración, Sí. Los 90 mil millones de euros que fueron aprobados ayer como ayuda a Ucrania por parte de la Unión Europea, eso hace, creo que año y medio aproximadamente que estaba aprobado, pero estaba bloqueado por Orbán el húngaro. Eso estaba bloqueado por Hungría, porque Hungría, el que ya perdió las elecciones, ya fue sustituido, era aliado o es aliado de Putin. Al cambiar el primer ministro, entonces ahora el primer ministro lo único que pidió a Ucrania era que el oleoducto que va desde Rusia hasta la Unión Europea, que pasa por Hungría, fuera desbloqueado, porque Hungría lo había bloqueado también. O sea, es ese tema. Y eso hace mucho que fue aprobado, eso no es nuevo. No, pues 90 mil millones de euros. Aparte de eso, la agresión rusa a Ucrania ya tiene
4 años y algo, más de 4 años. 5 años cumplidos en febrero. Ahora. 5 ya. Sobre este movimiento, señores, que tenemos... En febrero cumplió 5 años. Que tenemos para elegir un nuevo director, presidente, cabeza de la ONU. Humberto, yo tengo una pregunta. Freddy ya planteó su posición, que habla de que Bachelet sería una buena candidata. Sin embargo, se está presentando la propuesta de Grossi. Nos preguntamos nosotros, Humberto, si esto es el candidato idóneo, si es la persona que está preparada, que tiene el mejor perfil para ser el candidato de la ONU. En su audiencia, Grossi criticó, como Freddy ha dicho, como usted ha mencionado, el funcionamiento del organismo. Dice que la ONU es un organismo descreditado, ignorado, que está en crisis de liquidez y camino a lenta agonía. Eso es cierto. Totalmente. Todos estamos de acuerdo con que la ONU se ha convertido en una entelequia, como decíamos Freddy y yo aquí, que no tiene ningún tipo de accionar efectivo. Que tira un comunicado, Freddy, en situaciones ya muy críticas y que significa nada. Cuando ya nada tiene sentido. No dice ni fu ni fa. Entonces, esta candidatura de Grossi, Humberto Salazar, ¿la ves tú potable, posible? ¿Crees que es el mejor candidato que puede presentarse? ¿Qué tal te parece su propuesta? La ONU es una institución mundial que está en franca decadencia. A la ONU casi nadie le hace caso. En el día de ayer inclusive, porque la ONU es la ONU como una sombrilla, pero hay diversas organizaciones temáticas que la componen. Estados Unidos anunció su retiro de la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU. Y por lo tanto, a mis colegas, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, también Estados Unidos saldrá. Y al ser eso, los fondos escasean. El problema es que Estados Unidos ha mantenido durante muchísimos años a la Organización de las Naciones Unidas, no solamente dentro de su territorio, que ahí fue fundada en San Francisco, y después trasladada a la sede que tiene en la ciudad de Nueva York. Pero el tema es que la ONU necesita una revitalización obligada. O sea, no hay forma de sostener esa institución porque incluso Estados Unidos ya le retiró el financiamiento. Y la ONU, Guterres, el secretario general actual, habla de que solamente tienen fondos hasta el mes de julio, que en julio ya se quedan sin dinero. La ONU ha sido el refugio de muchísima gente para plantear políticas que son contrarias a el pensamiento que aparentemente es dominante ahora en el mundo en los países desarrollados, que es el pensamiento de derecha franca, que se ha impuesto frente a lo que fue la ola de izquierda. ¿Qué pasará? No lo sé. Pero Michelle Bachelet es representante de esa ola de izquierda. Michelle Bachelet fue 2 veces presidenta de Chile. Yo en sus 2 elecciones, yo estuve en Chile para esa época, enviado como representante político, cuando era político partidista, ya no lo soy. Y Michelle Bachelet era de mi total adoración, Freddy. Sí. Porque primero la conozco personalmente, segundo era parte de la coalición de partidos que surge en los años 90, a principios de los 90, para sustituir al régimen de Pinochet. O sea, ella viene de la izquierda, pero mi partido, el partido que adhería y que era mi simpatía y que me enseñaron mucha política en Chile, que era la DC, la Democracia Cristiana, pues la apoyaba, era parte de un gran gobierno de coalición. Sí. Creo que eso fue lo que sacó a Chile de la confrontación, que deberíamos aprenderlo aquí, de la confrontación y la unidad entre diferentes para tener un solo plan, que es el plan de desarrollo de ese país. Sin duda ninguna, Chile es el país más desarrollado de toda América Latina. Totalmente. ¿Qué ocurre entonces? Que Michelle tiene el sello de la izquierda. Y la izquierda no está de moda, Freddy. La izquierda no está de moda. No, entonces, al no estar de moda... Esa señora, tú lo has dicho, era una coalición donde la Democracia Cristiana era principalísima. La primera. Y entonces... Tú tienes en esa señora que hizo una gestión muy transparente, muy nítida, eficiente y buena. Y Michelle fue la ministra de Guerra, de Defensa de Chile. O sea, la primera mujer que logró eso, que no era militar tampoco.
Sí, pero y fue presidenta 2 veces, y aparte de eso fue la directora de ONU Mujeres. ONU Mujeres. Es decir, está vinculada a la ONU. Claro que es una excelente candidata, lo que pasa es que el que está de moda ahora es Grossi. Hablando de la izquierda, Aparentemente. hablando de Sobre todo por servilismo. hablando de izquierda y derecha, ahí está Milei, el que dice zurdos de M, ahí lo dejo. Un loco viejo. Pero Milei está apoyando la candidatura de Grossi. Claro. O gallo loco. Claro. De hecho, a pesar de los pesares, también está Es una diciendo... estupidez, porque que tu país sea representante de las Naciones Unidas. Es una entelequia desacreditada, pero es las Naciones Unidas. Por supuesto, es un, Te le da al país es un pedestal. Así es, mira, Milei se ha caracterizado estridentemente a ser, no cree en la ONU. No, él no cree en la Sin ONU. embargo, está apoyando, son personas afines, ellos se han conocido, uno dice que el otro tiene intereses en los aspectos científicos y muchas cosas importantes, o sea que entre uno y otro hay cierta empatía y este apoyo se está produciendo en estas elecciones para la ONU del periodo que viene. Desde tu perspectiva, Freddy, la crítica de Milei, ¿qué opinas tú sobre este apoyo que da el hombre que dice zurdos de M a Grossi? ¿Por qué será que acusan tanto a Milei de homosexual? ¿Será su... Yo no le he oído eso. No. Eso es la zurda, seguro, la izquierda que está... Mira, yo tengo un... Ahora, quien defiende a los homosexuales es la izquierda, ¿verdad? Sí. Los woke son El derecho que No, por si tienen a acaso. elegir, el derecho que tienen a elegir su preferencia sexual cada cual es un derecho inalienable que no se toca. Porque, No, porque usted fue el que puso en esta mesa No, ahora yo mismo el sé, tema de homosexualidad, no fui yo. Me mencionaron a Milei, inmediatamente el cerebro proyecta una imagen de un pájaro. Un arcoíris te salió. Un de una vez. arcoíris. El cerebro recibe un arcoíris. Pero mira, Adelante. señores, es increíble. La formación de las Naciones Unidas fue un acto acertado en su fundación. Y en su momento. En su momento, que terminando la Segunda Guerra Mundial, se justificaba, había hecho grandes cosas. Sin embargo, el deterioro creciente a que ha sometido la imposición de las medidas de los hegemones, eso ha ido deteriorando tanto la imagen de las Naciones Unidas que ya a veces uno se pregunta, ¿vale la pena gastar tanto cuarto en un club de amigos para beber vino y fumar tabaco? Los buenos quesos, no lo dejes. Los buenos quesos. ¿O es necesario repensar a las Naciones Unidas? Repensarla porque lo que existe hoy es una entelequia para gastar dinero. Una entelequia absoluta en toda la extensión de la palabra, porque sencillamente, ¿qué resuelve la ONU? La ONU cuando está Estados Unidos violando una ley internacional, o Cuba, o Irán, lo que sea, manda un comunicado como los 7 días después que ha pasado todo el problema. No, mire que hay que respetar el derecho internacional. Dijo tu madrina, pero ¿quién ha visto que las Naciones Unidas no puedan tener? Y una de las cosas que más daño le hacen a las Naciones Unidas, pero yo creo que la que más daño le hace, es el poder de veto. El poder de veto que tienen 5 grandes naciones, usted puede aprobar por 188 naciones pueden aprobar una cosa. Y si Rusia dijo que no, China dijo que no, Estados Unidos dijo que no, se veta y nadie puede hacer nada. No es que se aplique a media o que proporciona, no. Si se vetó, uno veta la resolución, se cae la resolución. Así es, señores. En una humanidad que en este momento, Iván, que está en efervescencia total, guerra por hay más de 52 conflictos mundiales de enfrentamientos, incluyendo armados. Y entonces, ¿qué resulta? Que las Naciones Unidas, bien, gracias. Así es, miren, nos toca pasar al siguiente tema, que no es muy distante de esto. Tiene que ver de geopolítica y de las cuestiones bélicas del mundo. Tiene que ver con varios países también. Y hablamos, señores, del tema de la Unión Europea y Ucrania. Hablamos de esta Unión Europea que aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, destinado a su defensa frente a Rusia. También se aprobó el 20º paquete de sanciones contra Moscú. Hungría, que bajo el gobierno de Víctor Orbán había vetado ambas medidas, como bien había indicado ya Humberto Salazar, levantó su objeción después de que el oleoducto de Druzhba
que transporta el petróleo ruso a Hungría y a Eslovaquia a través de Ucrania fuera reparado. Ucrania accedió a reparar el oleoducto pese a las tensiones bélicas. La pregunta inicialmente por Humberto Salazar, hablando del fin del veto húngaro, es sobre lo siguiente. Se mantuvo este veto por meses al préstamo de Ucrania, exigiendo la reparación del oleoducto de Druzhba. Tras la derrota electoral de Orbán, como usted explicaba, Humberto, la reparación del oleoducto, Hungría ha levantado este veto. ¿Fue esta una victoria diplomática europea o una concesión inaceptable del gobierno prorruso? ¿Fue una victoria diplomática europea? No creo. Simplemente fue volver a la realidad. El problema también, como decía Freddy, de la Unión Europea es que los países tienen poder de veto. Entonces se pueden poner de acuerdo 26 países, que era lo que había ocurrido, y uno solo, que era Hungría, pues con el veto impedía el préstamo. La guerra de Ucrania está en un momento interesante, si se quiere. Aparentemente Putin se podría conformar, porque tiene que lavarse la cara frente a los rusos, con el pedazo de tierra del Donbass más Crimea, de modo ya oficial que sea parte de Rusia, y dejar tranquilo al resto de Ucrania. Ucrania creo también, y eso es lo que se está hablando, que podría acceder a dejar algún tipo de territorio, pero con la condición de que Ucrania pueda entrar a la OTAN como una forma de defenderse de lo que podría ser una próxima agresión rusa. Dice Zelensky, no hay seguridad de que no lo van a intentar de nuevo, y en eso tienen razón, porque no hubo ningún tipo de acción agresiva ucraniana desde el punto de vista bélico. Lo otro que son consideraciones teóricas, perfecto, eso es aceptable. Que la OTAN que está, que no va, que está cerca de Rusia, bueno, perfecto. Pero Ucrania era territorio ruso, era parte de la URSS, y cuando se disgrega la URSS, bueno, surge este país que es el más grande territorialmente después de Rusia, exclusivo de Europa, porque Rusia tiene una parte en Asia también, es el país más grande territorialmente hablando de Europa. Entonces, esa situación, más la guerra ahora que hay en Medio Oriente, son situaciones enormemente explosivas. Ahora, fíjense lo siguiente, esto es interesante, Iván, y es que los seres humanos nos acostumbramos. O sea, esa guerra tiene, me dice Freddy, 4 años, 5 años. Ya estamos acostumbrados que hay una guerra en Ucrania, ya el tema... Tú te 4 años y algo, ¿verdad? Yo me paso una semana y 10, antes yo cada media hora tenía actualización de Ucrania. Sí. A mí después de esta guerra se me pasan 7, 8 días y no... A eso le llaman la batalla de los yus, señores. Porque sí. la gente se va acostumbrando. Ya. O sea, los seres humanos nos vamos acostumbrando a ese tipo de situación. Yo estaba buscando el precio del petróleo ahora para ver por dónde andaba. Creo que aumentarán el precio de la gasolina este fin de semana en la República Dominicana, creo yo, porque el petróleo WTI, el nuestro, anda entre 93 y 96 dólares. Pero se queda ahí. Yo esperaba, con la guerra, yo esperaba como 150 dólares para esta época. No anda por ahí. Qué bueno que te equivocaste. Sí, claro que, bueno, eso no lo aguanta la economía dominicana, pero no hay duda de que sí, yo creo que la Unión Europea está ahora intentando fortalecer su posición. ¿Por qué? Porque tiene dentro a la cabeza militar que la ha cobijado durante muchísimos años como un paraguas, que es Estados Unidos, que está bajo protesta. Está bajo protesta y hay serios problemas entre los socios de la Unión Europea más los Estados Unidos, sobre todo a partir de la guerra en Irán, que no se han resuelto. ¿Qué va a ocurrir? Nadie lo sabe, pero creo que habrá un fortalecimiento de la OTAN, sobre todo a través de 3 países principalmente, que son Alemania, por supuesto, el Reino Unido ya no está, el Reino Unido no es parte de la Unión Europea, Francia y también Italia, que son los 3 países más importantes desde el punto de vista militar de esa alianza. Un tema importante, Freddy, en lo que concierne a la pregunta tuya, y es el aspecto tecnológico que la guerra ha tomado a través de los tiempos. Y como decía ayer al final del programa, yo no conozco dos caballeros más tecnológicos que ustedes, contemporáneos con ustedes. Las 2 gente con cana que yo conozco más tecnológicos son Freddy Aguasvivas y Humberto Salazar, y conozco mucha gente con cana.
Entonces, sobre este tema tecnológico, Freddy, hablamos de lo siguiente. A pesar o más allá del préstamo de los 90 millones que se suma a los miles de millones ya enviados a Ucrania, informes recientes revelan que Ucrania está siendo utilizado como laboratorio para poner en desarrollo los algoritmos. Ustedes se fijan, Ucrania ha llevado a cabo una guerra con tecnología, con drones y con insumos de un valor inferior relacionado a las cosas que se usaban antes de la guerra. Y este expertise que acumula Ucrania está siendo visto y la misma OTAN los está tomando como punto de referencia para usarlos con sus plataformas de datos, el desarrollo de los algoritmos y de la IA, para desarrollar la guerra y también desarrollar el expertise militar tecnológico que puede desarrollar la OTAN. Ucrania se está convirtiendo, Freddy, en un campo de pruebas militares para el Occidente. Es una pregunta que te hago. Se convierte en un laboratorio para Occidente y si hay un riesgo en la ayuda occidental que se prolongue la guerra. Mira, lo de prolongarlo, yo creo que sí, que es muy factible porque el hecho de que Rusia se siente, no sé si es que uno se ha descuidado de la información, como decíamos, pero yo siento que Rusia ha tenido un estancamiento en el avance que venía teniendo vertiginoso. Iba creciendo día a día y el ejército ruso iba tomando posiciones y conquistando poblaciones y ya prácticamente Rusia tiene el 25% del territorio ucraniano, está ocupado por Rusia, quedándose con todo el Donbass y con la posibilidad, que es una de estrategias de Rusia, de llegar a Odessa, porque con Odessa tiene el acceso total al Mar Negro. Entonces ya prácticamente se queda Ucrania como Estado sin paso al mar, que sería tétrico para cualquier nación que pierda su salida al mar. Entonces, digo que se puede prolongar porque estoy totalmente de acuerdo en que se está usando como laboratorio todo lo que está pasando en Ucrania para aplicarlo en otros niveles. Pero también hay que ver cómo la lucha que libra Irán contra Israel y contra Estados Unidos es una lucha basada en el mismo método que tenía Ucrania del ataque con drones no tripulados, lo que permitía un bajo costo en vidas humanas y además muy bajo costo económico para la guerra. Los famosos misiles Tomahawk o Patriot son misiles que cuestan un bojote, cuestan 3 millones, 2 millones, 1,5 millones. Y entonces cuando tú tiras un misil de 1,5 millones, de 2 millones de dólares a desbaratar un droncito de $30,000, la diferencia es clara y se siente el peso, ¿verdad? Pero yo pienso que hay una serie de conflictos en el mundo que se están suscitando. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero en el caso de Ucrania, lo que a mí siempre me ha dolido muchísimo, es con la facilidad con que se invierten recursos en esta guerra, en ese enfrentamiento entre dos naciones, la cantidad de recursos que fluye de Europa y de las Naciones Unidas y la aprobación de financiamientos bárbaros, pero voluminosos, resulta que cuando tú te vas a otro conflicto, como es el de Haití y República Dominicana, que corremos un riesgo altísimo de la seguridad nacional y la soberanía dominicana, y entonces a nosotros nos mandan 14 pesos. ¿Tú te acuerdas cuando te mandaban a comprar un gofio? Un gofio fiado. Sí. Así está pasando con Haití y con lo que pasa con Ucrania y Estados Unidos. Freddy, como dicen los dominicanos, es que eso es asigún, Freddy. Asigún. Eso es asigún. Según el maco la piedra, como dice por ahí. Humberto, mira, 90 mil millones de euros. Desde tu punto de vista, ¿dónde crees tú que se va a utilizar este dinero y el impacto que puede tener en esta guerra contra Rusia? Mira, no hay duda de que la guerra de Ucrania contra Rusia es la más interesante de este siglo hasta ahora. Porque Putin entró a Ucrania planteándose que en 3, 4 días, una semana quizás iba a tener un desfile militar de triunfo. Me suena eso, en Freddy. Kiev. Sí. Me suena eso. En Kiev, y no ha sido así. 4 años ya y estamos a 2 meses después ya caminando hacia el 5.º año de guerra. Y Rusia, que tiene una población mucho más superior a Ucrania, Ucrania que era un país, es el país más trazado de Europa,
junto con los países de Europa del Este, que es más pequeño, pero Ucrania es un país enormemente atrasado, bastante agrícola también. Pues Ucrania, con la ayuda de Occidente, sobre todo primero Estados Unidos y ahora también la OTAN, los países más importantes de la OTAN en Europa, pues le ha soportado a Rusia ya más de 4 años de guerra. Y digo que es interesante porque tienen toda la razón. Ahí se está construyendo la guerra del futuro. Solamente faltan los robots, ¿eh? Que si sigue extendiendo se van a aparecer los robots que van a combatir sustituyendo a los seres humanos, que quede claro. Porque nadie pensaba en una guerra de drones hasta que comenzó esa guerra. O sea, los aviones ya no son tan importantes. Los aviones son importantes cuando tú quieres bombardear una gran cantidad de territorio. Pero lo hace con más drones. Exacto, entonces los aviones están igual que los tanques de guerra. Ya eso no se usa. Eso no se usa. Los tanques de guerra están sin uso todavía en Rusia y Ucrania. No se usa ya. Eso pasó a la historia. Eso comenzó al principio y después se acabó. Ya China tiene unos enjambres de drones. Es eso. Eso no tiene comparación, Freddy. Que ojalá, enjambre. Como dicen en tu pueblo, ojalá que entonces, eso no esa guerra es que ha construido una nueva tecnología de guerra. Lamentablemente los seres humanos siempre van a guerrear. Yo soy fanático de la paz. Yo nunca he disparado una pistola ni nada. A mí me entrenaron para salvar gente. A mí me entrenaron para salvar vidas, no para matarla. No, pero desde Adán y Eva los seres humanos hay gente que es bueno mandártela a tus brazos con mucha rapidez. Con varios orificios para que el doctor haga su trabajo. Sí, yo creo que esta ayuda económica que se le está dando a Ucrania va a provocar un aumento. La mitad de la cual se roban Zelensky y sus Bueno, cómplices. se lo robarán o no, no se sabe, no lo sé, no tengo esa información. Se dice, no se dice, perfecto. Pero no hay dudas de que la tecnología de guerra, que es una guerra absolutamente diferente, si la necesidad tan imperiosa de seres humanos en el terreno se está construyendo en Ucrania, que ahora se ha convertido en exportador. Ahora Ucrania le va a fabricar a los países del Golfo 1 millón de drones. 1 millón de drones tanto de defensa como para la ofensiva. Lamentablemente ese es el mundo. Creo que a Putin le convendría pactar esa guerra ya, antes de que podría haber, sin mira duda, un cambio. A Putin se le pasó el momento de transarla cuando podía, porque ahora va a empezar a revertir las condiciones. Porque Ucrania ha desarrollado una cantidad de drones, Iván, que son capaces de irse 1.000, 2.000, 2.500 kilómetros dentro del territorio de Rusia y bombardear. Pero lo que tú no sabes es que, tú sabes que los drones que enviaba Rusia en Ucrania para combatir eran los que le cedía a Irán, los tenía en Irán, un acuerdo con Irán, pero Irán está usando todos sus drones, ahora Rusia se queda sin abastecimiento de Y ahora ¿sabe cómo lo combaten los drones? Con unas mallas en la carretera. Le tiran unas mallas. Unas mallas en la carretera para dejarlos enganchados. O sea, es interesante. Estados Unidos tiene otra cuestión que tiene que ver con emisiones acústicas que destruye, o sea, un impacto acústico. Exactamente. Que lo golpea como si fuera una bala. Lo usaron en Venezuela. Y rayos láser también. Movilizaron a la seguridad de Maduro con esa tecnología acústica. Y la tecnología de rayos láser que ha sido desarrollada por Israel para también tumbar los misiles y los drones, porque tienen que buscar, como dice Freddy, una forma barata de hacerlo. Entonces, con un rayo láser como en la película, eso es como en Star Wars. Star Wars. Exactamente. Creo que hay un premio Nobel que dieron a un judío por la invención de ese láser. Mire, señores. En Viaje a las Estrellas, el capitán tenía un beepercito y era un celular. Freddy, señores, le estoy diciendo, tecnología y cine, a Freddy hay que dársela. No es así. Señores, mira, una pregunta más para Freddy Guasvivas. Antes de decir que igual que Humberto, que no es fanático de la guerra, pero que así ha sido el principio, les recuerdo yo a la audiencia algo que yo me recuerdo casi diariamente. Después de hablar de tantos temas bélicos y guerra aquí, recuerdo una máxima, una frase que me dio alguien que me dijo, mira, no te preocupes tanto en que el mundo se está poniendo violento, porque al inicio de la humanidad se mató al 25% de la población.
Es verdad. Cuando eran Adán, Eva. Cuando Caín y mató Caín a y Abel, nada más eran 4 gente que O sea que el 25% de la población mundial Se pereció murió. ahí. Entonces, señores, Exacto. estamos más bien que Lola ahora, así que no se mortifiquen mucho. Ahora sí hablamos, Freddy, una última pregunta de este tema. Y es sobre el tema ucraniano. Y la pregunta son los millones de ucranianos que han sido desplazados. Decenas de miles de civiles han muerto. Ciudades enteras han sido destruidas. El préstamo de los 90.000 millones de euros para la defensa no son para la reconstrucción. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuándo llegará el dinero para reconstruir viviendas, hospitales y escuelas? ¿No es esto un caso urgente de paz más que las armas que están dando este dinero para construir? Totalmente, totalmente. Y yo, pero lo que pasa es que llora ante la presencia de Dios, como dicen los viejos de uno. Pero hay una locura en la humanidad, hay no sé. Yo le voy a leer unos datos que aproveché mi turno para, me han dejado a mí mismo que lo estaba buscando, en impacto, ¿verdad? Porque yo decía, hay más de 50 conflictos en el mundo, conflictos bélicos. El panorama global de conflictos armados. Primero, guerras de alta intensidad. Son conflictos con más de 1.000 muertos al año. Si hay más de 1.000 muertos, es una guerra de alta intensidad. Hay entre 7 y 10 guerras activas en el mundo, de alta intensidad con más de 1.000 muertos al año. Ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra de Gaza, la guerra civil en Sudán y la guerra en Yemen, o en Yemen, como se diga. Ahí hay 2 guerras eternas, ¿eh? Estas concentran la mayor cantidad. Freddy, 2 guerras eternas hay ahí. Sí. La guerra civil de Sudán y de Yemen. De sí. Yemen. De Yemen. Esa guerra debe tener mínimo 15 años. Sí. Esa guerra. Y no ahí es que están los hutíes. Los hutíes. Y la guerra de Sudán incluso parió un país, que es Sudán del Sur. Sí. Y esa guerra civil ahí, donde había metido rusos, ¿sabes? Los chinos tienen intereses, eso también tiene como 10 años. Estas concentran la mayor cantidad de muertos y tensión geopolítica global. 2. Conflictos armados de intensidad media, que mueren entre 25 y 1.000 personas al año, ¿verdad? Aproximadamente hay de 35 o 45 conflictos de esta naturaleza con 1.000 muertos. Ejemplo, el conflicto en Sahel, Myanmar, Armenia y Azerbaiyán. Aquí predominan enfrentamientos prolongados y regionales, eso es guerrillas e insurgencias, conflictos irregulares, muchas veces de baja media intensidad, más de 60 insurgencias activas, 60 guerrillas. Ejemplo, conflicto armado en Colombia, insurgencia en Boko Haram, insurgencia de Talibán, suelen ser conflictos largos y, lo que tú dices, y difíciles de erradicar. 4 guerras civiles, conflictos internos por el control del Estado, alrededor de 15 a 20 guerras civiles activas. Ejemplo, la guerra civil de Siria, la guerra civil de Libia, la guerra civil de Etiopía. Y entonces, ya estoy terminando, Iván. Muchas veces se superponen con guerras internacionales, los proxy wars. Entonces, 5 conflictos latentes a tensión militarizadas. Son guerras abiertas, pero podrían escalar. Más de 20 focos de críticos. Por ejemplo, China y Taiwán, conflictos de Corea del Sur con Corea del Norte, etc. En resumen, 7 a 10 guerras, conflictos armados de 35 a 45, guerrillas e insurgencias más de 60 y guerras civiles de 15 a 20 guerras civiles. Tensiones latentes, 20. Total de conflictos, 130 conflictos en el mundo. Más uno está el de Haití. No, ahí no está el de Haití. Pues no lo escuché. 130 sin mencionar Haití. Sí. Pero ellos no tienen Haití como conflicto, una gente que matan 70 gente cada rato. Pero 130, cuando tú calculas que las Naciones Unidas tienen 190 miembros, 192, se está hablando que el 70% de los países está en conflicto. Cosa más grande. Miren, con el tiempo que Freddy nos ha dejado, Humberto y yo vamos a hablar rápidamente de Palantir y la IA en la guerra. La empresa estadounidense Palantir, fundada por Peter Thiel y Alex Karp, se ha convertido en un gigante tecnológico valorado en más de 380 mil millones de dólares. Eso es la industria bélica, Humberto.
La industria bélica, entiendo que de los emprendimientos más jugosos, más productivos en este tiempo, Pero es un software. porque ha dicho Freddy que el 70% de los países están en guerra, así que eso es lo más productivo que hay en este momento. Sus herramientas de análisis de datos, el Gotham, el Foundry y el IAP, son utilizados por el Pentágono, la CIA, el FBI, el ICE y el Mossad. O sea que todo el que es alguien, Humberto, en este tiempo está utilizando esos sistemas de ellos. En los servicios de inteligencia utilizan esto y al menos una docena de países aliados. En el conflicto de Irán, Palantir ha sido clave en la identificación de objetivos. El sistema Maven, potenciado por la inteligencia artificial, ha permitido atacar a más de 2.000 objetivos en los primeros 10 días de la guerra. La empresa también desarrolla el software Domo Dorado, el Golden Dome que Trump está avanzando. La pregunta es la siguiente, Humberto, sobre Palantir como herramienta de defensa occidental. Esto se ha dicho que la empresa existe para defender al mundo y la vida de Occidente, como nosotros lo hemos leído. Sus herramientas han sido clave en la muerte de Bin Laden, en la captura de Maduro y en otros ataques contra Irán. Desde su perspectiva, Humberto, lo que Palantir está haciendo como aliado, es indispensable para las democracias frente a los enemigos autoritarios. Esa compañía, el dueño es un fanático del Señor de los Anillos. Y como yo soy fanático del Señor de los Anillos, hace bastante tiempo que vengo detrás de ella, porque es una de mis películas favoritas de toda la vida, El Señor de los Anillos. Y él es un fan. Palantir es uno de los rayos que hay, de los espacios que hay en la película, y por eso se llama así. Sí. Y esa compañía se fundó en el año 2003. Y se fundó en el año 2003 por una razón, y es el ascenso del terrorismo como arma política. ¿Qué hace esa compañía? Con varios software. Lo que hace es analizar la Big Data. Es decir, cada vez que usted entra a Internet, usted pone una cantidad de información que es suya, de sus vecinos, lo que usted escribe, lo que hace, lo que no hace. Ellos recogen toda la información y con esa información entonces son capaces de perfilar a personajes y a situaciones a través de el software. Es una compañía muy oscura, o sea, no da información interna hacia afuera y la gente que trabaja ahí no puede hablar. Pero se sabe que en primer lugar es la compañía que ha sido capaz de dar a Occidente el perfil de los grupos terroristas. Si ustedes se dan cuenta, el terrorismo mundial disminuyó después del auge que tuvo entre los años 2002, 2003, las Torres Gemelas, por ahí hasta el 12 o 13, donde quiera había una matanza colectiva, recuerdan, ¿verdad? Parecían grupos terroristas, donde quiera, eso ha terminado. O se ha disminuido a la mínima potencia y se dice que esa compañía y el análisis de Big Data que hace es gran parte de que tiene responsabilidad para eso, porque le pasa la información a los países de Occidente y los países de Occidente con ese perfil descubren antes de que se produzca lo que es un ataque terrorista. En el tema de la guerra, sí, claro que sí. Estamos hablando de guerra de drones, ¿verdad? Guerra electrónica, que no solamente lo hace Occidente, sino también lo hace sobre todo Rusia. Tiene montada una guerra electrónica permanente frente a Europa, que se habla incluso que puede provocar un apagón general. De eso se habla porque todo tiene que ver con sistemas informáticos. Y es una compañía que es amiga de Donald Trump, esa. Y es amiga de la derecha de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un software que es capaz de perfilar lo que son objetivos militares. Esos objetivos militares que se hace, porque hay otra compañía que es SpaceX, que lanza no solamente los cohetes, sino tiene la Tierra rodeada de satélites pequeñitos, también captura una enorme cantidad de información de todo lo que pasa acá. O sea, nosotros estamos como en la prehistoria, la República Dominicana en eso, pero esa es la guerra que se está librando y por ahí es que se consiguen los objetivos que se van a bombardear. Ese uranio enriquecido de que habla Grossi, que está bajo tierra, el objetivo lo marcó esa compañía. Así Por eso los B-2 salieron de Estados Unidos, volaron alrededor de 18, 20 horas
bombardearon exactamente donde estaban, enterraron el uranio enriquecido y se devolvieron para Estados Unidos. Pero es a través de ese tipo de empresa. Y claro, es muy interesante eso. El que está interesado en guerra y guerra electrónica y guerra de futuro tiene que... Y en El Señor de los Anillos, en las películas. No, y tiene que ver El Señor de los Anillos, porque aparte yo la esperaba todos los diciembre. Así es. Yo salía con mis hijos para Estados Unidos a verla allá. Ya usted sabe, los estrenos. Es una nueva